Hace poco el obispo católico de Tasmania, donde por si acaso los católicos no son una mayoría, ¿no? Y es esta isla en Oceanía que es bastante autónoma, pero que forma parte de Australia, el obispo de Tasmania publicó una carta pastoral que dedicó especialmente a las escuelas católicas, porque aunque los católicos no son una mayoría, hay un número importante de personas que estudian en escuelas católicas, incluso que no son católicas, porque quieren, digamos, recibir la ventaja de una educación católica que es significativamente mejor que cualquier otra, ¿no? Es el arzobispo Julian Porteous, ¿no? Ese es su nombre, y él envió esta carta advirtiendo sobre los riesgos que plantean hoy en día las ideologías que están en contra de la fe. El obispo Porteous básicamente dijo que nosotros nos encontramos en un mundo completamente secularizado que desprecia la fe, que desprecia nuestros principios y no solamente eso, sino que desprecia las consecuencias de lo que significa vivir como cristiano. Y él explica toda esta amenaza ideológica y cómo los católicos tenemos que crecer en este contexto. Y, por supuesto, advierte las amenazas que recibimos hoy en día por una cultura que, primero, detesta que los católicos tengamos convicciones. Lo máximo que aceptan es que tengamos una opinión y que no pretendamos que esa opinión tenga un valor en la sociedad. Piensen ustedes, esto no lo dice el arzobispo Porteous, pero se los menciono yo, ¿no? ¿Cuántas organizaciones feministas, LGBT, dicen, no, nosotros no estamos en contra de la libertad de culto, ¿no? Ustedes católicos celebren sus cosas ahí encerrados, ¿no? Ya alguna vez iremos a protestar a las puertas de sus iglesias, pero ustedes pueden celebrar si quieren, ¿no? Pero que sus principios sean principios que se conviertan en normas en la sociedad, eso es violación de la separación de este Estado. Ustedes tienen que callarse la boca y aceptar lo que nosotros, que curiosamente pretenden ser una mayoría cuando no lo son, ¿no? Son lobbies poderosos, ideológicos y bien financiados. Y el arzobispo Porteous advierte sobre este riesgo diciendo: nosotros tenemos que humildemente seguir viviendo la fe. Pero entendamos que nosotros estamos enfrentando una ideología que nos llama a nosotros radicales, pero que en realidad ellos son los radicalizados. Por ejemplo, el lobby homosexual, el lobby gay, ¿no? El lobby LGBT, el lobby pro aborto, todas las ideologías de género y en general todas las organizaciones secularistas que creen que el Estado debería estar completamente desligado de la opinión de personas religiosas. Ojo, es importante esta distinción de la opinión de personas religiosas, es decir, no opiniones religiosas, que es verdad, ninguno de nosotros tiene por qué imponer en la ley civil, pero ellos quieren rechazar la opinión de personas religiosas. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo que Dios es uno y trino, una verdad esencial para nuestra fe católica, es decir, el dogma de la Santísima Trinidad, yo no puedo pretender que la constitución de mi país reconozca que Dios es uno y trino. Esa es una opinión estrictamente religiosa que corresponde al ámbito del dogma de la fe. Y tengo que entender que en una sociedad pluralista las personas no necesariamente tienen que pensar así. Pero una cosa es lo que yo digo respecto de mis creencias y otra muy distinta es lo que yo concluyo de mis creencias y que es una legítima propuesta para la sociedad. Por ejemplo, las personas más vulnerables no deben ser asesinadas, deben ser protegidas. Eso era un consenso en la sociedad en cualquier lugar, independientemente de que fuera cristiano o no. Entonces, no al aborto. El no nacido tiene que estar protegido por la ley. La persona anciana y terminal tiene que estar protegida por la ley. Todo eso tiene que quedar absolutamente claro. Y lo tengo que proponer, lo debo proponer. Debo proponer que el hombre es hombre y la mujer es mujer, que no existen 40, 80, 2000, 3 millones de géneros,
sino que existen dos sexos y que esos son los géneros, masculino y femenino. Entonces, esto es lo que explica el arzobispo que, digamos, en una sociedad que está constantemente liberalizada, y por si acaso, Australia, aunque nos suene pues un lugar bueno así remoto, está muy influida por la cultura británica. Recuerden ustedes que forma parte del Commonwealth, ¿no? O sea, de las naciones que se reconocen como integradas y que reconocen la autoridad del rey en este caso, ¿no? Del rey de Inglaterra o del rey de Gran Bretaña, y está muy influida por esa secularidad extremadamente agresiva, ¿no? El arzobispo dice, el arzobispo Porteus dice: ustedes están en unas escuelas católicas, aprendan todo lo que puedan para vivir, admirar y saber transmitir su fe con caridad y con respeto. Pero no permitamos que hagan desaparecer nuestras creencias y nuestros valores tradicionales. Entonces, la carta, que se llama, es una carta pastoral que se llama Somos la sal de la tierra, se envió primero a estos estudiantes de las distintas universidades. Y la carta viene con una advertencia, dice, cito acá algunas partes, ¿no? Además de todo el contenido que he explicado, pero acá cito, dice: lo que estamos contemplando ahora en nuestra sociedad australiana es la imposición de ciertas posiciones ideológicas y sociales y argumentos morales que se terminan imponiendo prepotentemente a través de la legislación y no de un diálogo cívico. Efectivamente están pasando leyes, están aprobando leyes horribles ahí porque la mayoría está en manos de un gobierno liberal, ¿no? Y cada vez que sube un gobierno liberal al poder, avanza con una serie de leyes que la gente termina rechazando y termina escogiendo a un gobierno conservador. Y el gobierno conservador, lamentablemente, lo único que hace es, bueno, vamos a contener todas estas leyes, ya no van a haber leyes nuevas, pero no revierten las leyes liberales que van empujando el país hacia la perdición. El arzobispo Porteus dice: en los últimos 30 o 40 años hemos sido testigos de campañas organizadas para revertir la comprensión cristiana tradicional del sexo y de la sexualidad en nuestra sociedad occidental. Este trabajo de activista llegó a su punto el 2017, cuando se cambió legalmente la definición del matrimonio para permitir que parejas del mismo sexo se casen después de un plebiscito público. Desde ese entonces hemos visto el crecimiento masivo de lo que se llama el movimiento woke, que trata de seguir cambiando los valores y las creencias tradicionales en nuestra sociedad. No les ha bastado con lo que han aprobado, tienen que seguir avanzando, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que decir: ha llegado el momento de decir basta. Nosotros los católicos no podemos quedarnos aquí indiferentes mientras vemos cómo nuestras propias libertades son arrebatadas. Bueno, extremadamente fuertes estas palabras, inusuales en un obispo, y por eso aplausos al arzobispo de Tasmania. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Resulta que el colectivo LGBT ha estallado diciendo que el obispo debería ser denunciado por crimen de odio, que es un crimen vaguísimo que ha sido aprobado para condenar y castigar brutalmente con cárcel y multas a quien proponga un discurso de odio. ¿Qué cosa es un discurso de odio? Nadie sabe. Eso lo deciden las autoridades. Y resulta que una congresista cuyo hijo va a la escuela católica ha dicho que su hijo está confundido y que todas las personas que son LGBT ya no se sienten seguras en una escuela católica porque hay este discurso de odio, que de odio no tiene nada, porque no ha hablado de personas, ha hablado de ideologías. Pero obviamente nosotros conocemos esta táctica de bullying, ¿no?, de intimidación, que comienza por hacerse la víctima. Yo soy una víctima, y porque soy una víctima, uno,
tú tienes que creerme, y 2, yo te puedo meter un palazo en la cabeza y tú no puedes hacer nada. La profesionalización del victimismo. Y resulta que esta congresista ha dicho, creo que esto ha violado la norma de no discriminación y de evitar discursos de odio, y creo que esto podría ser motivo para que al arzobispo se lo investigue por discurso de odio. Y le han preguntado, ¿pero por qué? Porque las escuelas católicas reciben ayuda estatal. Y eso es verdad. Pero ¿saben por qué las escuelas católicas reciben ayuda estatal? Porque el Estado necesita las escuelas católicas. Y en general necesita las escuelas religiosas, también las anglicanas, ¿no? Las de otra religión. ¿Por qué? Porque están mucho mejor administradas, le cuestan mucho menos al Estado y ofrecen una educación más alta. O sea que aquí el Estado, como plantea esta congresista, no le está haciendo ningún favor a la Iglesia Católica y a la educación católica. Y lo sorprendente es que este obispo ha respondido como muchos obispos quisiéramos que respondieran. Él ha dicho lo siguiente, ¿no? Frente a estas críticas, todos los empleados o los estudiantes que no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica tienen la total libertad de irse a otra escuela. Y acá cito textualmente lo que él escribió. Si inicialmente cuando pusieron a sus hijos acá o decidieron venir a enseñar acá, aceptaron la catolicidad de la escuela, pero después encuentran que sus propias visiones personales están en discrepancia con aquellas que corresponden a la fe católica, entonces la única solución razonable para todos es que busquen otra alternativa en otro instituto educativo que esté más en línea con su propio punto de vista. Es decir, no vengas a una iglesia católica simplemente porque te conviene, porque te gusta cómo enseñan matemática y cómo enseñan las otras disciplinas, para que después, cuando la escuela católica es auténticamente católica, tú te quejes y quieras que la iglesia católica, que es la que se encarga de esa escuela, cambie de opinión y esté de acuerdo contigo. Y por si acaso, hasta este momento, es posible que a este obispo le pongan juicio civil por discurso de odio. Por lo pronto, lo vienen repitiendo y repitiendo un día detrás de otro. ¿Para qué? Para intimidarlo y a ver si es que logran el máximo producto, máximo fruto y resultado. Que pida perdón. Perdón, me arrepiento. Porque mejor que un católico silencioso y cobarde es un católico que da marcha atrás. Por ahora, el arzobispo Porteus no parece estar dispuesto a hacer esa concesión. Recemos por él y que tengas un buen día.